Bendiciones para todos mis amados en el Señor. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad. Damos gracias al Dios Todopoderoso, Creador de todo lo creado, por darnos la oportunidad de vivir un día más, de respirar, de poder saborear la vida, de poder gozarnos ante la presencia de Dios y de poder estar aquí compartiendo su palabra, que es la que nos guía, que es la que nos instruye, que es la palabra que nos lleva a la vida eterna, porque ellas hablan de Jesús, y en Cristo Jesús está la vida eterna. Así que un saludo para todos ustedes, mis amados, para todos los que nos están viendo a través de la web, en muchas partes del mundo, vía internet. Así que para ustedes vaya la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros le damos toda la honra y toda la gloria. Nos preguntaban qué significa la palabra redención. Redención, mis amados, viene del término redimir, que redimir es comprar. Es un vocablo más usado antiguamente hacia lo que era la compra de esclavos. Cuando se compraba con dinero un esclavo, se decía, pues él ha sido redimido. El término bíblico para esta palabra, para este término, es que nosotros éramos esclavos de Satanás y que estábamos en el reino de las tinieblas, pero que Cristo Jesús vino, derramó su sangre y con su sangre nos compró y nos rescató, nos redimió y nos sacó de lo que era del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Así que usted, si ya tiene a Cristo Jesús, usted ha sido redimido con la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios por Jesús, mis amados. Ahí tienen un número en pantalla. Mándenos sus mensajes, escríbanos, pregúntenos, díganos qué consultas tienen en sus vidas para tratar de ser bendición para ustedes y para todos aquellos que están pendientes del programa. ¿Es correcto bendecir cosas? Dios no bendice cosas. A veces nosotros estamos acostumbrados a orar por casas, a orar por vehículos, a orar y pedir la bendición de Dios para todas estas cosas, pero Dios no bendice cosas. Dios lo bendice a usted. En el Antiguo Testamento sí, habían utensilios, el templo, tantas cosas que eran consagradas para Dios, eran apartadas para Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, Dios nos bendice a nosotros directamente. Incluso nosotros hacemos una oración tan común que decimos, Padre, bendice estos alimentos. Esos alimentos ya están bendecidos. Y si están en la mesa para que nosotros nos alimentemos de ellos, ya son una bendición para nuestra vida. Entonces la oración debería ser: gracias, Padre, por estos alimentos, porque realmente cuánta gente desea un bocado de comida, cuántos mueren por inanición en muchas partes del mundo, y ya el hecho de tener un plato de comida, no importa, de lo que sea, pero que sea alimento, ya es una bendición de parte de Dios. Así que Dios no bendice cosas. Dios, cuando estamos en el culto, por ejemplo, en la iglesia decimos, Padre, bendice la iglesia, y creemos que la iglesia son las cuatro paredes. No, Dios nos dice, la iglesia eres tú. Cuando decimos, Padre, bendice este hogar, nos referimos no a las cuatro paredes de la casa, sino a las personas que están ahí en el hogar, porque Dios a quien bendice es a las personas. Todo cambió
todo lo transformó el Señor, y todo lo que había en el Antiguo Testamento era nada más una sombra y figura proyectada hacia el futuro de todos los bienes venideros que tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús y en la llegada del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es el gran trono blanco? El juicio ante el gran trono blanco es el acto en el cual todos los muertos, desde Adán hasta el último que se dé en ese tiempo, van a ser juzgados. Hablo de los que no han recibido a Cristo Jesús. Hablo de gente que falleció, los que estaban antes de Jesús, pues todos ellos. Los que murieron después de Jesús y los que van a morir durante la gran tribulación también, y de ahí en adelante. Va a ser cuando los muertos resuciten, pero no la iglesia, sino los muertos que murieron en las diferentes épocas, en los diferentes tiempos, van a resucitar para que sean juzgados ante el gran trono blanco. Eso es el trono blanco, es el, por decirlo de alguna forma, es el lugar donde todo el mundo va a comparecer para ser juzgado por sus acciones y recibir un veredicto final. Nos preguntaban, el hablar en lenguas es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Yo en lo personal creo que la llenura del Espíritu Santo obedece en la vida del cristiano al desarrollo de las actividades espirituales que el creyente tenga. El hablar en lenguas es un don, pero no es para todos los creyentes, porque el Espíritu Santo distribuye los dones de la forma que Él quiere distribuirlos. Entonces, si nos ponemos a decir que el hablar en lenguas es una manifestación de que el creyente es lleno del Espíritu Santo, ¿y qué pasa con aquel que no tiene el don de hablar en lenguas? Entonces, las manifestaciones más claras de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente son los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si el Espíritu Santo mora en usted, mi amado, pues es normal que haya fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es fe, bondad, paz, amor, benignidad, paciencia, longanimidad y muchas cosas más que solo el Espíritu Santo nos da. Eso sí es una verdadera evidencia. El que habla en lenguas, pues es un don y así mismo se edifica. Pero a veces no es el hablar lo que muestra lo que es la llenura del Espíritu Santo, sino que es más bien el controlar nuestra lengua, porque nosotros a veces decimos cosas que son capaces de destruir. Así que los frutos es la verdadera evidencia de la relación del cristiano con Cristo Jesús. Pastor, 1 Timoteo 2:15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Puntos suspensivos. Siempre que la Biblia habla de salvación, no podemos nosotros catalogar esta palabra como salvación del alma. Hay que leer el texto anterior y el posterior para ver a qué tipo de salvación se está refiriendo. Porque puede ser una salvación de circunstancias, una salvación de una situación. ¿Recuerdan cuando Jesús iba caminando sobre el agua en el mar de Galilea y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya? Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas.
y luego él se hundió. Cuando él se está hundiendo y aquel mar embravecido, Pedro grita y dice: Señor, sálvame. Entonces esa salvación era de que no se fuera a ahogar, no era una salvación del alma. Hay que entender el término salvación. En el contexto de Timoteo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, este versículo se está refiriendo a que la mujer en esos tiempos siempre era vista de menos. La mujer era señalada, era acusada, era juzgada por todos los antecedentes. Él hace un relato que la mujer pecó y luego indujo a Adán a pecar, y que a raíz de todas esas cuestiones se miraba siempre con menosprecio a la mujer, y que en ese tiempo que el apóstol Pablo escribe esta carta, el trato para la mujer era igual. Entonces él dice: pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, esperanza y amor, creo. Entonces, es una salvación de acusaciones, salvación de maltratos, salvación de hacer ver mal a la mujer, una salvación de una situación. ¿Cómo? Engendrando hijos. Miren, no hay nada mayor que dignifique la vida de una mujer que sea una madre abnegada, una madre que instruya bien a sus hijos. Eso levanta el honor de cualquier mujer. No hay nada más o algo mayor que dignifique la vida de una mujer, que es el saber criar a sus hijos. Aparte de eso, un hijo cuando es bien criado, él levanta el honor de su madre. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, que ella se salvará de ser criticada, de ser juzgada, de ser señalada, si ella es una madre abnegada y si permanece pues en fe y sirviendo al Señor. A eso es exactamente, no es una salvación del alma, sino que a una salvación circunstancial. Por eso es bueno leer, mis amados, no solo el texto, sino que hay que leer el pasaje anterior y el posterior. A veces hay que leer todo el libro y a veces varios o incluso a veces toda la Biblia para entender un texto de la palabra. Pastor, nos preguntan, ¿es la Biblia palabra revelada o inspirada? Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es el libro por excelencia inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que contiene palabra revelada. No todo lo que está escrito es palabra revelada, pero sí es palabra inspirada. ¿Cuál es la diferencia entre revelado e inspirado? Que la palabra revelado es lo que sale de lo que, en el caso de Dios, Dios dice, bueno, quiero que le digan a mi pueblo esto, esto y esto. Ahora, Dios se lo revela al profeta o al escritor del libro para que éste a su vez se lo diga al pueblo. Lo que estaba en el pensamiento de Dios fue trasladado al pensamiento y a la boca del profeta, y de esta forma el profeta revela la palabra de Dios. Eso es palabra revelada. La Biblia está llena de pasajes donde el escritor, el profeta, dice, y he aquí, dice el Señor, y he aquí, dijo Dios. ¿Recuerdan textos como aquel que dice, y dijo Dios? Otros, y he aquí, dice el Señor. Y otros dicen, y vino a mí palabra de Jehová. Esa es palabra revelada. Ahora, ¿qué es palabra inspirada? Palabra inspirada entendemos del término griego neumas, soplo. El escritor está haciendo
escribiendo la carta o el libro, y de repente el Espíritu Santo le inspira a que él escriba quizás alguna historia que él fue testigo de ella o que escuchó. Por ejemplo, cuando se nos cuenta las historias que están en la Biblia, eso no es palabra revelada, es palabra inspirada, porque fueron hechos que sucedieron, pero que al momento de escribir el libro, el Espíritu Santo estaba inspirando al escritor para que él pusiera esa historia en el libro. Relatos, cuentos, la Biblia está llena de historia, está llena de poesía, está llena de cantos, tantos libros históricos que son palabra inspirada. Y dentro de la Biblia, pues reiteramos, hay palabra revelada. Ahora, ¿qué sucede con la vida de nosotros ya en cuanto a la palabra, cuando nosotros estamos estudiando la palabra? ¿Cuál es el término que se usa para ya nosotros entender esta palabra? Es el término iluminado, iluminación. Miren qué bonito. La palabra de Dios es inspirada. La palabra tiene palabra revelada. Y luego viene el término de iluminación, que es cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Y el Espíritu Santo nos alumbra para nosotros entender y comprender el texto bíblico. A eso se le llama iluminación. A usted le ha pasado. Usted ha leído textos que ha tenido años y años de haberlos leído, pero llega un momento que ve en aquel texto algo que nunca lo había visto. Y dice, tanto tiempo de leer este texto y hasta ahora me cae el 20. Eso es iluminación. Eso es la enseñanza del Espíritu Santo para la comprensión del texto bíblico. La Biblia nadie puede interpretarla porque la Biblia se interpreta sola. Dios no nos ha dejado un acertijo en su palabra, ni puntos escondidos, como quien anda buscando en códigos. No, la palabra de Dios se interpreta sola. Y lo que tenemos que pedir es la iluminación del Espíritu Santo para poder entender el texto bíblico. Claro, hay que apoyarnos con otro tipo de literatura, con historia, mapas y cuestiones que tengamos a nuestro alcance, o preguntando a los maestros de la palabra para que ellos nos instruyan. Es necesario preguntar. Yo por eso les digo en este programa, pregunten. Ahí hay un número en teléfono, mándennos sus mensajitos que Dios nos ha preparado en alguna forma para poder darle respuesta. Así que esto es lo que opera en la palabra de Dios. Es iluminada en la vida de nosotros cuando la estudiamos. Fue inspirada porque Dios inspiró a los santos hombres a que escribieran lo que está escrito. Y es revelada porque Dios reveló su pensamiento en la vida de los escritores, de los profetas, para que no la trasladaran a nosotros. De esta forma entendemos, mi amado, que no toda la Biblia es palabra revelada de Dios. No toda la Biblia es palabra que salió de la boca de Dios, sino que contiene diversidad de géneros literarios en los cuales, pues Dios en su sabiduría, pues así lo dispuso, y nosotros, esta palabra nos llena, nos satisface. Este es el alimento espiritual que nosotros tenemos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que entender, mis amados, que en la Biblia hay también pensamientos humanos, que el Espíritu Santo los inspiró para que el escritor los pusiese. Por ejemplo, el apóstol Pablo en varias partes dice, y esto se lo digo yo, dice, no el Señor.
No quiere decir que no sea palabra inspirada, claro que es inspirada, pero inspirada para que Él la escribiera. Y esto se los digo, dice, yo, no el Señor. Otros pasajes dice, esto se los digo por vía de mandamiento, o por vía de concesión, no por mandamiento. Cuando el apóstol iba a escribir algo que era revelado directamente por Dios, decía él, y esto se los escribo en palabra del Señor. Uno ya ahí entiende de una forma inmediata que eso fue el pensamiento de Dios trasladado al apóstol Pablo, en este caso, para que él lo dejara plasmado en sus escritos. Entonces hay que entender todas estas cuestiones para darle a lo que es la palabra un verdadero sentido en cuanto a lo que Dios ha querido trasladarnos y ha querido revelarnos. Les pedimos a nuestros amados que nos manden sus mensajitos, que nos escriban, porque de esta forma hacemos más dinámico el programa, mis amados, y usted nos bendice con sus preguntas, ¿verdad? Ahí tiene un número de teléfono para que nos escriban. Nos preguntan también que si es correcto que un cristiano tome antidepresivos u otras medicinas para la salud mental. Medio pueblo de Dios está tomando este tipo de medicamentos. Los quehaceres, los tiempos, lo que ocurre nos está llevando a vivir una vida apresurada, una vida llena de preocupaciones, llena de estrés. Y contestando la pregunta que nos hacen, lo primero que un cristiano tiene que hacer es clamar a Dios, doblar rodillas o donde quiera que esté, pedirle a Dios para que Dios le dé su paz, su tranquilidad, su sosiego, esa paz que solo Dios puede dar. Ahora, si su fe no le alcanza y siente que se queda corta, pues acuda al médico. Los medicamentos pues han sido elaborados porque Dios iluminó la mente del ser humano y se han venido descubriendo elementos tanto en la naturaleza, en la tierra, en las plantas, donde se sacan diferentes elementos medicinales para contrarrestar lo que son las enfermedades. Ahora, lo ideal es confiar en Dios, creer en Dios, pedirle a Dios, porque lo que Dios ya no puede, si Dios no puede satisfacer algo, pues ya no hay nada que lo pueda hacer, ¿verdad? Así que trate de tomar menos calmantes, porque al final estos son hasta drogas. Hay gente que no puede dormir y están tomando pastillas para dormir. Hay gente que pasa con unas presiones terribles y pasan tomando antidepresivos. Hay gente que cree que el mundo se les viene encima y que no van a llegar al final del día. Hay que empezar a confiar en Dios, mis amados. Miren, cuando nosotros entregamos toda nuestra ansiedad a Él, Él nos inunda con su paz y eso nos afirma a nosotros como hijos de Dios, porque lo tomamos a Él como el Padre amoroso que es Él. Así que lo ideal es confiar en el Señor y después, pues si no está esa confianza, pues buscar lo secular, ¿verdad? Porque Satanás dice, no puede ser perdonado. Y es cierto,
Satanás y los demonios que le siguieron son seres condenados por la eternidad. No existe el perdón para ellos. ¿Pero por qué no puede ser perdonado? Si la sangre de Cristo Jesús es poderosa para perdonar cualquier pecado. Lo que pasa es que Satanás y los demonios, los ángeles que se convirtieron en demonios, no pecaron en esta dimensión del tiempo, que está sujeta a un tiempo, sino que pecaron en la dimensión eterna, donde el tiempo no existe. Y al pecar ahí ellos, en la eternidad, pues, fueron condenados y juzgados eternamente. A diferencia del hombre, el hombre peca en esta dimensión natural, no en la sobrenatural, no en la eterna, y el hombre pues alcanza perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo deja su gloria, deja la eternidad en la cual Él estaba y se viene a este mundo natural y aquí hace lo que es la obra redentora. Entonces nosotros, al arrepentirnos y aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, Él con su sangre preciosa pues nos limpia de todos nuestros pecados y nos declara salvos, y al mismo tiempo Dios nos abraza como sus hijos, cosa que no puede ser con Satanás ni con los demonios, porque ellos pecaron en la eternidad y por lo tanto eternamente han sido condenados. Esa es la diferencia entre lo que es el pecado de Satanás y lo que es el pecado del ser humano. Pastor Porfirio nos dice, ¿cuál es el pecado de muerte? En la carta primera de Juan, capítulo 5, ahí nos habla, dice que hay pecado de muerte y no de muerte, aunque no especifica el texto bíblico lo que son pecados de muerte y lo que son pecados no de muerte. Pero a la luz de todo el contexto de la palabra, entendemos nosotros que pecado de muerte es el pecado que se practica con conciencia, aquel que se planifica, el pecado que se hace con premeditación, con alevosía y con ventaja. Es el pecado que la gente se deleita en hacerlo. Por ejemplo, el adúltero. Este anda acechando su presa, anda midiendo los pasos y anda haciendo cálculos cómo va a hacer sus ataques, de tal forma que planifica el pecado hasta que llega a cometerlo. Eso no lo hacemos los hijos de Dios, porque nosotros no planificamos el pecado. La diferencia entre el que practica el pecado y los que no practicamos el pecado es que aquellos lo planifican y nosotros no. Cuando acordamos ya hemos pecado y tratamos de cuidarnos y tratamos de evitar caer en esta práctica, porque somos temerosos de Dios y sabemos que el que practica el pecado pues deja mucho que desear, y dice la palabra que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Entonces los hijos de Dios no debemos de practicar el pecado. Y a eso podemos llamarle pecado de muerte, a la práctica del pecado, aquel que ya peca porque le gusta pecar. Eso podría contestarle, mis amados, aunque la Biblia no nos da mayores explicaciones, y este texto es uno de los más difíciles de darle una explicación, puesto que la Biblia no nos da mucho margen en cuanto a este texto, ¿verdad? Pastor, ¿qué opina de usar el lenguaje judío en la iglesia? Pues yo generalmente no uso palabras de origen hebreo o judío. Hebreo sería, porque no existe el lenguaje judío, sino que el lenguaje hebreo.
Nosotros tenemos el idioma español y es un idioma amplio y de una comprensión para todo el mundo. Y el mensaje de la palabra de Dios debe de predicarse de la forma más sencilla. Miren, Jesucristo predicaba en el lenguaje que todo el mundo hablaba y usaba para fortalecer sus predicaciones cosas que todo el mundo conocía. El mar, los peces, las nubes, el sol, las ovejas, las montañas, la higuera, cuestiones que todo el mundo sabía a qué se refería él cuando hablaba. Cuando nosotros usamos lenguaje hebreo, hasta nosotros mismos nos complicamos y nos enredamos, porque a veces una palabra hebrea, quizás nosotros hayamos entendido que dice una cosa y quizás en el escrito de la palabra significa otra cosa. No lo veo correcto de usar este tipo de lenguaje en la iglesia, puesto que el que quiera predicar con lenguaje hebreo, porque se vaya para Israel, allá donde hablan hebreo. Aquí hablamos español. Yo he conocido gente que hasta ha orado por mí en hebreo. Yo acepto estas cosas, pero en el fondo no las comparto, porque la mejor oración que alguien puede hacer por mí es la que yo comprendo y entiendo, y yo sé qué es lo que está diciendo, porque ahí yo estoy diciendo amén, 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 así sea. Pero si están leyendo o están hablando en lenguaje que para mí no es comprensible, no puedo estarle diciendo amén. Es como que venga alguien que hable inglés y que no hable español y que venga a orar por mí. No puedo estarle diciendo amén a esa oración, porque no entiendo qué es lo que quiere decir. Entonces, en la iglesia pues hay que tratar de hablarle a la gente con las palabras incluso más sencillas que tiene nuestro idioma y que son de fácil comprensión, porque podría ser que alguien se rebusque palabras que no son de uso general, pero que sí son castellanas, pero hay un lenguaje que a ese lenguaje se le llama el lenguaje popular, que es el que todo mundo entiende, y es en ese lenguaje que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, olvidándonos de los hebraísmos, olvidándonos de predicar en otro lenguaje. Es como que yo esté predicando un mensaje y de repente en medio del mensaje empiece a predicar en lenguas. Eso es incorrecto, porque la predicación del mensaje es para que la iglesia se edifique, para que la iglesia entienda el mensaje. Pero aquí hay son mañas, esas mañitas de muchos predicadores que están prendidos en el mensaje y se sueltan hablando en lenguas. Y la iglesia que queda así, pierden hasta el hilo del mensaje, ya no saben de qué le están hablando, porque están hablando en lenguas. Entonces tampoco eso es correcto. Hay que predicar en español, esa es la lengua en la cual nosotros Dios nos dio para que habláramos. Y espero, mis amados, que atiendan este consejo, porque eso de estar diciendo Yeshua, Hamashiach y tantas cosas, como que es querer sacar un poco de lastre y que la gente diga, ¡ay, qué hermano! ¿Cómo habla? ¡Qué inspirado! No, qué va. Esas son cuestioncitas que no deben de practicarse. Ahí está, mis amados, el número de celular para que nos envíe sus mensajes. Estos programas son subidos a YouTube, así que puede buscarnos en la red o en la web o en YouTube. Escriba ahí preguntas al pastor Porfirio Álvarez, y ahí va a encontrar una serie de programas que se han hecho a lo largo de estos meses
y que los hemos subido para que usted se edifique en cualquier tiempo. Puesto que es un programa de preguntas y respuestas, estos programas no pierden vigencia. Aunque yo dejara de salir al aire, estos programas están ahí en YouTube y la gente los puede escuchar en cualquier época, en cualquier tiempo, porque la palabra de Dios tampoco pierde vigencia. Y nosotros es lo que tratamos aquí, de que sus preguntas sean contestadas conforme al precepto bíblico. Pastor, ¿puede un cristiano tener negocios con un incrédulo? Eso es común, mis amados, el tratar de involucrarse en negocios con gente que no tiene a Cristo. Yo, en honor a la verdad y a lo que yo pienso, no lo veo correcto, puesto que la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. No solo se refiere al matrimonio este texto, a la pareja, se refiere a los proyectos, a los propósitos, a los actos que uno va a hacer en la vida y a quien busca de compañero, a quien busca de socio, porque esto es una sociedad. Entonces, ¿podrían caminar dos si no están de acuerdo, dice la palabra? Pues imposible. Imagínense a alguien que tiene a Cristo y alguien que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo va a querer hacer rendir el negocio como dé lugar. Si tiene que robar, va a robar. Si tiene que hacer cuestiones deshonestas, las va a hacer. Cosas que nosotros no lo hacemos porque hemos aprendido a caminar bajo el auspicio y la voluntad de Dios, y que Dios no nos manda a hacer cuestiones deshonestas, nos manda a caminar rectos. Y que si solo ganamos un par de lempiras o dólares, pues que nos conformemos con eso. Pero alguien que no tiene a Cristo Jesús, créame que él va a querer hacer rendir el negocio a costa de menos pesaje, de incrementar costos, de evadir impuestos, de no pagar energía eléctrica, de no pagar los impuestos correctos, de no hacer las declaraciones juradas sobre ventas, sobre una realidad, sino que siempre acomodando cifras para al final lograr capearse algún dinero. Y reportar cosas que no las han hecho, pero que al mismo tiempo también ayudan a que bajen los impuestos, como en la publicidad, por ejemplo. Entonces, tantas cosas que se dan y que hace la gente que no tiene a Cristo, que nosotros los creyentes no podemos compartirlas. Por eso no es correcto. No lo veo así, que un cristiano trate de involucrarse en negocios con gente que no tiene a Cristo Jesús. Usted tiene un negocio, tiene de socio a un incrédulo. ¿Qué tipo de música? Están los dos en el negocio. ¿Qué tipo de música van a poner ahí para que el cliente que llegue esté entretenido? Pues usted va a querer tener música cristiana. ¿Y su socio qué? ¿Qué música? Desde ahí empiezan las divergencias. Es difícil. Yo recomiendo que los cristianos, si quieren socios, busquen socios cristianos, pero que no se enreden con gente que no tiene a Cristo Jesús, porque esa unidad tarde o temprano termina quebrándose y en vez de haber conseguido un amigo, va a tener un enemigo. Pastor, ¿por qué soplan algunos predicadores?
¿Hay poder en el soplo? No. Y más si la gente tiene algún problema en su estómago o en su boca, es terrible ese soplo. La Biblia no nos dice de que andemos soplando. Es que hay gente que cree que cuando sopla transmite poder, transmite el Espíritu Santo y que a través de ese soplo se van a realizar milagros. Los milagros los realiza Dios. No es lo que nosotros hagamos o tomemos, sino que es Dios conforme a su voluntad. Así opera Dios. Esto lo han tomado de cuando Jesús estaba con sus discípulos y Jesús sopló para ellos, a ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Está esa parte ahí. Entonces de ahí lo han tomado. Pero el Espíritu Santo ya fue derramado. Y para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas no es con soplos, no es ni con nada, sino que simplemente es recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, y de esa forma Dios nos llena con el Espíritu Santo, que es el sello en la vida del creyente, el sello de Dios, y eso nos convierte en hijos de Dios. Entonces no hay necesidad de andar soplando. Yo he visto hasta niños que desde chiquitos ya les van enseñando a soplar. Otros agarran el micrófono y empiezan a soplar fuerte y se oye aquello fuerte, aquella gran bulla del soplo, pero eso lo hacen como para inducir a la gente y que algo sobrenatural está ocurriendo, y eso es mentira totalmente. Claro que se puede sugestionar la gente, y no solo con soplo, con otras cosas, pero son actos totalmente incorrectos y que no tienen una base doctrinal. Así que si usted mira a alguien soplar, pues ya sabe de qué es que es un exhibicionista y que quiere transmitir que él tiene poder y que está soplando y que a través de ese soplo la gente va a recibir. La gente no recibe nada a través de nosotros. Todo lo recibe a través de Dios, cuando Dios quiere hacer las cosas. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento que nace con Juan Pablo II en la década de los 70s, 80s, donde se reunieron los principales líderes de las diferentes religiones, las mayoritarias, para buscar los puntos encontrados, los puntos que coincidían, para establecer una sola religión. El ecumenismo es una doctrina que se ha introducido en este mundo, porque lo que busca es la unidad de todas las religiones. Y si yo, para llevarme bien con un musulmán, tengo que dejar a Cristo, pues lo hago a un lado. Si para llevarme bien con un budista tengo que dejar a Cristo y ver lo que nos une, tengo que hacerlo. Entonces el ecumenismo no es una doctrina bíblica, ni es el mandato ni llamamiento de Dios para la iglesia, porque nosotros los cristianos somos seguidores de Cristo. La principal fuente de luz que nos alumbra a nosotros es Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Yo no tengo que estar viendo qué es lo que hacen otras religiones y qué puedo hacer para llevarme bien con ellas. El mandato que yo tengo es predicarles a Cristo, porque solo en Cristo está la vida eterna. Entonces, los que profesan ecumenismo, estos no son iglesia de Cristo Jesús. Yo he escuchado cantantes ahí en las redes sociales
diciendo de que nosotros los que predicamos de esta forma hemos trastornado el camino, que Dios es amor, que Dios es unidad. Dios es amor, Dios es unidad, pero por medio de Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús estamos totalmente alejados de la presencia de Dios y estamos en maldición, porque todo aquel que no tiene a Cristo Jesús, ese está listo y servido para irse a calcinar a las llamas del infierno por la eternidad. Yo casi no sé hablar en estos términos, pero también lo que les acabo de decir es cierto. La vida del hombre no termina cuando es llevado al sepulcro y enterrado. Hay una eternidad donde la pregunta fundamental para todo ser humano es: ¿te rendiste al señorío de Cristo o no te rendiste? Y eso es lo que va a marcar la diferencia en cuanto al juicio de Dios. Entonces, nosotros no podemos profesar ecumenismo. En el caso que nos ocupa, nosotros profesamos la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Pero yo no puedo venir a profesar unidad con la religión, con la gente que promulga con la religión católica, porque ellos adoran a María, adoran a San Julano, a San Sutano, a San Mengano, tienen sus rituales para elaborar su forma de culto. Y nosotros los cristianos evangélicos no compartimos eso. Entonces, no es que vamos nosotros a entrelazarnos en un abrazo con los que profesan otras religiones, aparte del cristianismo evangélico, y decir que somos los mismos, porque no es cierto, no somos los mismos. Miren, ahí tienen a los unitarios. Ellos solo creen en Jesús, y podríamos decir, no, pero creen en Jesús. Pero ellos no creen en el Espíritu Santo, ellos no creen en Dios Padre. Nosotros tenemos un solo Dios, los cristianos evangélicos, pero compuesto por 3 personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 hacen al único Dios y verdadero a quien nosotros adoramos. Entonces, el que ya no cree en algunas de las personas de la Trinidad ya no comparten nuestra fe, y no podemos fundirnos en un abrazo y decir de que somos juntos la iglesia. No, la iglesia de Cristo Jesús está bien identificada, y la unidad de la iglesia, quien la guarda, es el Espíritu Santo. Así que hay que tener mucho cuidado con la gente que trata de decir que hay un solo Dios y que la humanidad es una sola, y que debemos promulgar las partes que nos unen, que eso es lo que hay que ver. Por eso hacen a un lado la doctrina y solo predican las obras, solo predican el servicio. Y la iglesia de Cristo Jesús está basada en lo que es la doctrina bíblica. Hay un fundamento establecido por los apóstoles, por los profetas, y que en ese fundamento está la iglesia, cuya piedra angular es Cristo Jesús. El mensaje de la iglesia es cristocéntrico, el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Incluso andan muchos por aquí, predicadores, que cuando predican sus sermones no mencionan a Cristo. Imagínense, si el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Les hablan de todo, para todos, pero menos de Cristo Jesús. La iglesia se identifica en que su mensaje va dirigido en el nombre de Cristo Jesús, con Cristo Jesús a la cabeza, porque Él es cabeza de la iglesia. Así que, mis amados, nosotros no promulgamos el ecumenismo, porque esto no es de Dios. Imagínense
una serie de pastores, líderes de la iglesia cristiana evangélica haciendo filas todos los años para irle a besar la mano al Papa. Eso ya no es correcto, porque ir a besarle la mano al Papa es decirle: usted es mi Señor, yo a usted me sujeto, yo a usted me someto. El Papa es un hombre común y corriente y un pecador que necesita a Cristo Jesús para poder llegar al cielo. No es que es infalible, no es que es la máxima autoridad de la iglesia. Podrá ser la máxima autoridad de lo que es la iglesia católica, apostólica y romana, pero no de la iglesia de Cristo. El Señor de la iglesia de Cristo se llama Jesús. Él es el único Señor, Él es cabeza de la iglesia. Y le llaman también al Papa el pontífice, que quiere decir constructor de puentes. El único puente que nos lleva a nosotros ante la presencia de Dios es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Eso es lo que la iglesia debe de predicar, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de la gracia. No al ecumenismo. No es cierto que Dios quiere que todos los hombres seamos unos, pero unidos conforme a mandamientos de hombres. Que seamos uno, pero en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guarda la unidad de la iglesia. Pastor, nos preguntan: ¿cómo puedo reconocer a un falso maestro, a un falso predicador? Es difícil, hay que tener bastantes años de lectura de la palabra, tener una formación bíblica, manejar conceptos claros en lo que usted cree, manejar doctrina. Es la única forma en la que nosotros podemos identificar si quien nos está predicando la sana doctrina o nos está predicando conforme a intereses personales o conforme a mandamientos de hombres. Porque el problema es que todos agarran el texto bíblico y empiezan a predicar y le dan el sentido que ellos creen que es el correcto o el que les conviene, aunque el texto diga otra cosa. Ya cuando se lee el contexto anterior y el contexto posterior, porque cuando se saca el versículo aislado de la palabra, se le pueden dar miles y miles y miles de interpretaciones a un solo texto. Y quizás todos incorrectos. Cuando enmarcamos la Biblia en su contexto, entonces el método de interpretación es más efectivo, porque no aislamos las partes. No aislamos las partes, sino que se le da el contenido de lo cual Dios así nos dejó para que lo entendiésemos de una forma literal. Porque la palabra de Dios es la mejor forma de estudiarla, con el método literal, aunque hay partes que son proféticas, hay partes que se tienen que interpretar de alguna forma, pero eso es mínimo, pero de ahí el método literal de interpretación histórica es el método más correcto. Hay gente que tiene tanta habilidad que
agarran el texto y lo maquillan y con eso consiguen el objetivo. Más estos tipos de predicadores que solo andan predicando el dinero y que lo que quieren sacar y lo que pretenden es sacar buenas ofrendas en sus cultos. Miren, manipulan el texto bíblico de una forma tan exagerada que la gente que está ahí, como hipnotizada, empiezan a sacarse los dineros, sus joyas, sus alhajas, llaves de vehículo, escrituras de propiedades, de casas, y las entregan como que están totalmente hipnotizados. Pero es por la habilidad. Esta gente ha aprendido a manipular tanto la vida de las personas que tienen al frente, como manipular lo que es la palabra de Dios para sus cuestiones egoístas personales. Un falso maestro no es fácil de detectar, puesto que siempre están hablando de la Biblia, pero en la forma acomodada. Yo soy de los que encaro o le encarezco a la iglesia que estudie la palabra, que esté ahí con el texto, que lo interprete, que no deje que otra persona se lo desmenuce y ya le dé los bocaditos de comida. No, hágalo usted, estudie. Es prohibido leer la Biblia. Hay que escudriñarla, hay que estudiarla. La Biblia hay que profundizar en ella para poder tener nosotros una base sólida y saber en qué nos estamos moviendo y creyendo. Bien, mis amados, llegamos nosotros pues por este día al final de su programa Tiempos de Libertad, esperando que nos sintonicen el día sábado, siempre a las 4 de la tarde, en el cual vamos a estar pues contestando muchas interrogantes. Así que gracias por habernos sintonizado en su programa Tiempos de Libertad, y les habló su servidor, el pastor Porfirio Álvarez. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén.